¿Quieres escribir un buen guión? Todo el mundo quiere. Pero escribir un guión es muy difícil y lleva muchísimo tiempo. Pero una manera de que todo el proceso vaya mucho más rápido es teniendo una buena estructura. La estructura es la base de la historia, es el molde en el que tú pones los personajes, el conflicto, el universo, y si tienes una buena estructura es mucho más probable que tu historia sea buena. Por eso en este vídeo os voy a explicar la estructura más básica de guión que se puede aplicar a casi cualquier tipo de historia y que normalmente funciona. Todo lo que voy a decir en este vídeo está sacado de dos fuentes. Primero, el guión de Robert McKee, libro mítico sobre escribir guiones. Y número 2, mis apuntes de clase de cuando di guión. Así que lo primero que tienes que saber y que tener claro es que la estructura que te voy a explicar es la más convencional que existe. Hay muchísimas películas que están consideradas obras maestras que tienen esta estructura, principalmente porque la mayoría de películas la tienen. Así que si tu guión soñado es algo que es una deconstrucción muy compleja, no narrativa, lenta, anticlimática, este vídeo te va a servir, porque para llegar a eso primero tienes que conocer bien cómo es una estructura convencional que funciona y a partir de ahí la desmontas y le das la vuelta. Y aviso, esto no significa que tu guión vaya a ser bueno, tu guión puede tener una estructura convencional y que sea una mierda. Pero si la estructura es buena ya te aseguras de que va a ser mínimamente comprensible y más o menos funcional. Es importante mencionar que aunque yo me voy a centrar en películas, esta estructura vale para casi cualquier tipo de medio, ya sean libros, series de televisión, cortometrajes, videojuegos, incluso videoclips o publicidad. La estructura más sencilla y más útil es la de los 3 actos, algo que seguramente hayas visto 1000 veces, inicio, nudo y desenlace, pero tiene truco, porque es un poco más complicado que eso. La estructura consiste en dividir cualquier historia en 3 segmentos llamados actos, y el cambio de un acto a otro se llama punto de giro, porque es un momento esencial en la historia. Empecemos por el primer acto, que es el introductorio. Lo que tienes que incluir en este acto es presentación del protagonista, presentar a los personajes secundarios más importantes, aunque también puedes presentar a algún personaje en el segundo acto. También tienes que presentar al antagonista y por lo tanto el conflicto, porque no hay historia sin conflicto, y tienes que hacer que el protagonista tome la decisión de iniciar su aventura. Si nos imaginamos la estructura como una línea del tiempo en la que resaltar los acontecimientos, lo normal es que los primeros minutos sean una especie de prólogo. En ellos te muestra un objeto importante para la trama, que se llama MacGuffin, y bueno, puede ser un tesoro que va a buscar el protagonista, un objeto maldito que va a causar el caos, etc. También puede usarse el prólogo para presentar al villano directamente o cualquier otro tipo de amenaza que el protagonista va a tener que enfrentar. Sin embargo, este prólogo es opcional. Luego, lo normal es que pasemos a conocer al protagonista, aunque a veces el protagonista tarda en aparecer, pero lo normal es que sea de las primeras personas en aparecer en el guión. Evidentemente hay que explicar cómo es el mundo en el que vive, cómo son sus amigos, su situación socioeconómica, su personalidad, sus frustraciones, sus sueños, y luego tienes que ir presentando a otros personajes secundarios o al antagonista. Hay que dejar claro que el antagonista no tiene por qué ser un supervillano, de hecho no tiene ni por qué ser una persona. Si tu protagonista es un criminal, el antagonista será un policía, pero el antagonista también puede ser un fenómeno natural, un grupo de gente, unos padres incapaces de entender a su hijo, el sistema corrupto. Por ejemplo, si tu protagonista es un hombre sensible con el corazón roto, el antagonista será él mismo y su miedo a volver a enamorarse. Una vez tienes todo esto presentado, ahora toca lo más importante del primer acto, que es el detonante. El detonante es básicamente el origen del conflicto, porque, repito, no hay historia si no hay conflicto. Suele ser que el protagonista quiere o necesita algo que es difícil de conseguir, normalmente por culpa del antagonista. Puede ser encontrar un mapa del tesoro perdido en la jungla que los nazis buscan, haberse enamorado de una chica con novio, enterarte de que estás enfermo y solo puedes pagar el tratamiento delinquiendo, cuidar a un familiar, escribir un guión cuando tienes un bloqueo creativo, detener una invasión alienígena a la Tierra, buscar venganza por un ser querido, salir de un bucle temporal o 1000 cosas más. El detonante es importante que ocurra cuanto antes. No hay nada más tedioso que ver una película que es una constante presentación de personajes, lugares, pero que realmente no sabes de lo que va la historia. Cualquier tipo de premisa que se te ocurra es buena idea, pero asegúrate de que tu protagonista sea activo, que tome decisiones, que se enfrente a los retos, que esté en peligro, porque si tú tienes un protagonista que no hace nada, sino que las cosas le vienen dadas, es aburrido. Es mucho más interesante la historia de un chico que se enamora de una chica con novio y hace un plan retorcido para que rompan, que el chico simplemente espere a que rompan con el paso del tiempo. Esto es muy típico de un modelo de historia que se llama el viaje del héroe, que es básicamente una estructura de un personaje que emprende una aventura y evoluciona como persona convirtiéndose, pues, en un héroe. Normalmente empieza en un lugar seguro y para comenzar este viaje y convertirse en un héroe tiene que dejar esa zona de confort y explorar lo que hay más allá. Esto no siempre tiene por qué ser literal. Por ejemplo, el cambio de Luke Skywalker es literalmente dejar su planeta en el que se ha criado para viajar al espacio a emprender una aventura. Pero el cambio de Theodore en Her es iniciar una nueva relación romántica con todas las incertidumbres que esto conlleva.
Lo normal es que en cuanto ocurra este detonante hay un breve periodo de tiempo en el que el protagonista no tiene muy claro si adentrarse a la aventura. La aventura puede ser tanto literal como metafórica. Normalmente suele ser porque hay algún tipo de barrera moral, o porque tiene miedo, o porque no está preparado emocionalmente. Por lo tanto, el personaje va a dudar de si merece la pena salir de esta zona de confort y emprender su viaje, pero finalmente, ya sea motivado por sus amigos, o por un mentor, o por una pérdida, decide comenzar este viaje y enfrentarse a lo desconocido. Ya sea comenzar a vender drogas para ganar dinero, ir en busca del tesoro, construir una bomba atómica o pedirle salir a una chica. Este es el primer punto de giro de la historia, y el primer acto se acaba. Así que el primer acto es súper importante y la gente no le suele dar mucha importancia, pero tienes que conseguir introducir de manera correcta todas estas cosas, además de que el espectador esté interesado en lo que va a pasar a continuación, y si has conseguido que esté involucrado emocionalmente con estos personajes, muchísimo mejor, porque ahora todo lo que pase le va a afectar más. You take the blue pill. The story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill. You stay in Wonderland. And I show you how deep the rabbit hole goes. Pasamos al segundo acto, que es básicamente donde se desarrolla la aventura y esta parte es muchísimo más libre. Depende en gran medida del tipo de historia que estés escribiendo. Si miramos el modelo del viaje del héroe, dice que el protagonista se enfrenta a retos y conoce personajes nuevos y aparecen enemigos, etc. Pero escribir el segundo acto es la parte más difícil, porque es la propia historia en sí. Tienes que contar las aventuras que vive el personaje, su historia de amor y relación con otros personajes, su enemistad creciente con el villano, mostrar poco a poco su evolución, todas las subtramas que pueda haber. Eso depende de cada tipo de historia. Puede ser que tu película tenga un midpoint, un punto justo en la mitad del segundo acto en el que la trama entera se altera. Puede ser por un cambio drástico en los acontecimientos o por un giro de guión. Por ejemplo, en Psicosis, la primera mitad es un thriller criminal de una chica huyendo con un dinero robado, y la segunda mitad es una investigación policial buscando a esta misma chica, y el midpoint es este. No es un punto de giro, pero hace que cambie toda la película, a veces incluso cambia el detonante original, creando uno nuevo. Y evidentemente esto siempre es un shock para el espectador. Pero lo más importante del segundo acto es el final. El final del segundo acto normalmente es cuando el héroe toca fondo, cuando se pelea con sus amigos, cuando parece que el villano se ha hecho con el poder, en las comedias románticas cuando la pareja rompe, o cuando el protagonista se plantea si está haciendo lo correcto y si podrá conseguir su objetivo. A veces, en vez de eso, o además de eso, puede ser cuando el protagonista toma una decisión que va a cambiar el curso de la historia radicalmente, cuando hay un giro de guión que le da la vuelta a lo que queríamos saber, o cuando un detective encuentra la última pista del caso. La clave es que todo esto lleve al segundo punto de giro que inicia el tercer acto, y el tercer acto es la curva final de la película. Por lo tanto, el protagonista debe levantarse, aceptarse a sí mismo, reencontrarse con su mentor, tener una charla motivacional, darse cuenta de que en realidad el amor sí merece la pena o cualquier otra cosa. Lo importante es que él decida que merece la pena hacer un último esfuerzo para conseguir su objetivo. El tercer acto suele ser más o menos la última media hora, 40 minutos de una película, y es muy fácil detectar cuándo empieza. Así que los terceros actos suelen ser las batallas finales, el protagonista de camino a enfrentarse a su mayor desafío, en las comedias románticas es cuando el protagonista va corriendo al aeropuerto antes de que la chica se vaya. La tensión se va estirando hasta llegar al clímax, que es el momento cumbre de la película, cuando el protagonista y el antagonista se enfrentan cara a cara, cuando el chico le dice a la chica que está enamorado de ella, o cuando el detective por fin atrapa al criminal. Y claro, el clímax puede ser algo bueno o algo malo, el villano puede ganar, el héroe puede morir y no conseguir su objetivo. Pero independientemente de si pasa algo negativo o positivo, es el momento de mayor emoción y mayor catarsis de la historia porque conecta directamente con el detonante. Si el detonante hace la pregunta ¿encontrará Indiana Jones el tesoro?, el clímax es la respuesta. Y puede ser sí, y lo devuelve a un museo, sí, pero descubre que el amor es más importante, sí, pero no se lo lleva porque está maldito. Pero luego también podría haber un anticlímax, que en este caso la respuesta sería no, Indiana Jones no ha encontrado nada y se va a su casa triste. O sí, Indiana Jones encontró el tesoro, pero eso no importa, porque esa parte nos la saltamos. El anticlímax es una técnica muy compleja y que crea frustración en el espectador y lo puedes ver en películas como No es país para viejos o Manchester frente al mar. Básicamente no hay una resolución de la historia, o es una resolución tremendamente insatisfactoria, breve o a veces incluso la omiten. Es un tema que da mucho de lo que hablar y quizá le haga un vídeo en el futuro, pero lo normal es que el clímax sea
sea satisfactorio y responda al detonante. Y repito, puede ser algo bueno o puede ser algo malo. I am your father. Y aquí podría acabar la historia, pero a veces hay un pequeño epílogo que te enseña cómo es la vida de los personajes después del clímax. Por ejemplo, el viaje del héroe dice que tras la aventura el protagonista vuelve a su lugar de origen en el primer acto, pero ahora tanto él como este lugar se han transformado. Esto, por ejemplo, se ve claramente en El Señor de los Anillos, cuando los hobbits vuelven a la comarca, o en las comedias románticas cuando los protagonistas se casan y tienen hijos al final. En conclusión, hay muchísimas películas súper buenas hechas con esta estructura, tanto pelis de autor como grandes pelis de franquicias, y todas funcionan. Porque la estructura, repito, que es únicamente una base y tú tienes que aportar todo lo demás, pero es una base muy firme y que te ayuda a escribir mucho más rápido. Evidentemente hay muchos tipos de estructuras más, pero bueno, esta es la más popular, al menos en Occidente. El otro día saqué un corto llamado La cara del Mesías, lo tienes en este canal de YouTube, y te invito a que vayas a verlo y juzgues tú mismo si te gusta el guión o no. Así que espero que te haya servido el vídeo, dame un like si te ha gustado, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo.